y lo que está generando en esas madres y padres con hijos que tienen capacidades especiales, desafíos especiales, y vos lograste mostrarle que a veces cada obstáculo es un motor, ¿no? Y que Siempre. a veces eso de la filosofía de que lo imposible tarda un poco más. Es lo único. O sea, y los milagros son muchas veces una cuestión de tiempo y de paciencia. Y se pueden llegar a estas cosas. Acá está la prueba, sentada contigo, de que las cosas a veces pueden pasar. De Bárbara Anderson, esta mamá periodista cordobesa radicada en México que hizo lo imposible para conectar con Lucas, su hijo, quien tras sufrir una parálisis cerebral al nacer desafió todos los límites. Hoy en Estamos a Tiempo te recibimos, Bárbara, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la paciencia, porque le voy a decir a la audiencia que cuando avisé que venía a Córdoba, fue la primera periodista, como tiene que ser, que me escribió y me dijo, por favor, tenés que venir al programa. Entonces, todo lo hemos hecho como un Tetris para poder estar hoy con ustedes en este programa. Muchísimas gracias por tu paciencia. No, Bárbara, a vos por tu generosidad, porque sé que te han llamado de los medios de todo el mundo y siempre Sí. te hiciste un tiempo para nosotros, así que es más que valorable. ¿Cómo fue volver a la ciudad? ¿Cómo fue tener en tu tierra esta presentación de un libro que es tan importante para vos y que generó una repercusión mundial increíble, ¿no? Fue sumamente conmovedor. El libro lo he presentado en México, evidentemente, pero en Estados Unidos, pero en Europa, en Norteamérica. No había tenido la posibilidad de venir a Argentina, de presentarlo en Córdoba, ni más ni menos. Y ha sido sumamente emotivo, ha sido como reconectar con muchas cosas de esta ciudad, recorrerlo otra vez, acordarme que la adoro. Y darme cuenta que el público en Córdoba es tan diferente, es tan abrazador. En estos días tan fríos y tan destemplados, anoche que fue la presentación del libro, fue como un abrazo. Hay una palabra mexicana que a mí me encanta que es apapacho, que es abrazar Sí, con el corazón. sí. Entonces me sentí sumamente apapachada anoche. Ajá. Eh, fue muy... fue muy movilizador encontrar gente que había viajado de Venado Tuerto, de las Varillas, de Jesús María, para venir a ver la presentación del libro y que le firmara un ejemplar. Córdoba es muy diferente y me hizo recordar de que mis cromosomas tienen tonada cordobesa y son esdrújulos. Bueno, un libro que nace con una historia que te transformó, que transformó a toda tu familia, pero que transformó al mundo entero, ¿no? El día que llegó también a la pantalla de Netflix. Fue una bomba. Yo creo que hasta Netflix, que tiene todo medido, es una maravilla Netflix Sí. y sus algoritmos y sus búsquedas. Ellos también se sintieron muy sorprendidos porque si bien era una gran producción, le llaman, es una película que al mismo momento estaba en 195 países. No se imaginaron nunca que iba a estar número 1 del mundo durante una semana, que iba a estar un mes en Latinoamérica como la película más vista. Llevamos 90 millones de espectadores. Es uno de los grandes éxitos de Netflix de este 2025. Iba a ser una película muy pequeña de una cordobesa viviendo en México. Ese era un poco el centro de la historia. Sí, cordobesa viviendo en México, pero te juro que hablo con vos y se me vienen escenas de la película, fragmentos del libro. Hay un momento que me quiebra, ¿no? Y es cuando Luca dice por primera vez mamá. Sí. Es el momento que a vos te partió y que hay un antes y después de ese día. Es como haber atravesado el umbral de la discapacidad. Nunca habíamos logrado escuchar la voz de Luca, la escuchamos por primera vez a los 7 años. Fue Kumar, que también lo dice en la película en la India, pero empezar a comunicarse con nosotros y más allá de la palabra mamá era decir, estoy acá. O sea, ustedes no me ven, pero yo estoy aquí. Quiero que me escuchen, quiero que me vean, quiero que me tomen en cuenta. Sí los quiero. Lo primero que le pregunté, esa escena es un poco más larga, pero me acuerdo que le pregunté, necesito que me digas si me quieres o no. Entonces, sí, y que te digan que sí te quieren a los 7 años es es una maravilla. O sea, no hay ninguna película, no hay ningún Coldplay que lo cambie. Ese quizás fue el momento como mamá más fuerte. ¿Qué te pasó cuando viste la película? ¿Fue el momento también más fuerte o qué fue lo que te impactó al ver tu historia y la historia de tu familia reflejada allí en la pantalla? Hicieron una presentación, lo vimos, la película se lanzó en enero del 25, pero nosotros la vimos en noviembre. Sí. Netflix tiene unas oficinas hermosas en México y tiene un anfiteatro, un cine muy pequeñito, muy coqueto. Y nos invitaron a verlo en Petit Comité con los directivos de Netflix, Bárbara Mori y Juan Pablo Medina, que son los protagonistas, la directora, Andrés y yo. Era muy chiquitito el grupo.
y ellos estaban como muy atentos a ver cómo reaccionábamos nosotros, o sea, los teníamos prácticamente mirándonos de frente a ver cómo reaccionaban Bárbara y Andrés, iba a ser cómo habían visto la película, y lloramos desde el minuto 0 hasta que terminó la película, y nos abrazamos todos, y fue sumamente emotivo, y yo le decía a Andrés, nunca me imaginé que este iba a ser el resultado. Vimos como pedacitos, pudimos ir a una de las grabaciones cuando se hicieron en México, Andrés viajó a India con la producción, pero nunca nos imaginamos el paquete completo. Ya el pastel terminado es una cosa sumamente conmovedora, que tiene la capacidad, la gente a lo mejor me entiende, pero de tocarte como lugares distintos del cuerpo a medida que va pasando la historia. Es maravillosa. Contame un poco cómo fue el proceso de elegir al actor que tenía el rol, nada más y nada menos que de ponerse la piel de Luca. Pedimos 2 requisitos nada más. Sí. En realidad no puede pedir nada. Cuando vendes los derechos a una empresa como Netflix, vendes los derechos del libro y te olvidas. Ellos toman el libro y ni siquiera tienes derecho a ver el guión de cómo lo van a adaptar. Puede haber sido un manga japonés, así era. Sí. Pero les pedí en el contrato que había 2 condiciones que yo quería. Una, que la persona que hiciera de Luca tenía que ser un niño con parálisis cerebral. A mí me ha costado muchísimos años conseguir representación de niños con discapacidad, que haya presencia, y me parecía la mejor oportunidad, primero porque era lo justo de que alguien con discapacidad lo representara, y segundo porque había que visibilizar de que los niños con discapacidad también tienen que estar frente a la pantalla. Y fue un reto para Netflix porque, primero, hay muchos niños actores, pero no hay niños con parálisis cerebral, 0. Entonces hicieron un casting con la empresa que se encarga de hacer el casting por distintos centros de atención, de rehabilitación, escuelas especiales, buscando a alguien que tuviera aproximadamente la de Luca, que tenía que ser entre 6 y 8 años, que se pareciera físicamente, que pudiera entender una indicación, leer un guión. Actuar no había problema porque iban a traer un equipo de expertos de Los Ángeles para que le diera un taller rapidísimo de actuación. Pero a su vez que tuviera la disponibilidad para irse a vivir un mes a la India, que fue el rodaje del otro lado del mundo, con sus padres, porque era un menor de edad, eran muchas condiciones. Hubo un casting como de 250 niños en todo el país y finalmente quedó Julián Tello, que resultó ser un gran actor, ya tiene carnet de actor en México y ya está en muchas empresas haciendo publicidades incluso. La música tiene un papel fundamental también en la película, y la historia detrás de ese Fix You de Coldplay es muy fuerte también. Muy fuerte. Y fue otra lucha contra todos y contra todo tuya, Bárbara, también, ¿no? La segunda condición, porque te dije que había 2, la segunda era la canción de Fix You. Fix You era como nuestra canción mantra, ¿no? Cuando algo pasaba en nuestra familia, con Andrés poníamos esa canción. Y me acuerdo un día, volviendo del tratamiento en India, en uno de los viajes, veníamos como muy tristes, no habíamos conseguido algo, y de repente en la radio del auto indio ponen Fix You, y fue como una señal así de Dios está con nosotros en este momento. Es que fue una señal. Seguramente. Sí. Entonces le dijimos que queríamos esa canción, y para Netflix, que es como el Vaticano, dijeron sí, claro, la conseguimos muy fácil. Netflix empieza sus negociaciones con Warner Music, que es el sello que lleva a Coldplay, y desde el primer momento dijeron no. Entonces dice, pero ¿cuánto vale? Para que la audiencia se ubique, un track de la canción, que es el pedacito del final, está cotizado entre 100 y 150 $1,000, ese pedacito. Entonces, bueno, querrán 200 los de Coldplay. No es una cuestión de dinero, no se vende. Coldplay ha usado su música y sus canciones en muchas películas, ha sido banda de sonido, pero esa en particular no se vende. La toca Chris Martin en los conciertos, pero es una canción que le hizo a Gwyneth Paltrow, a su esposa, cuando murió su papá. Entonces su promesa era no se usa en películas. Y no era una cuestión de dinero porque Chris Martin no necesitaba la película de Luca para ir al supermercado, entonces no era el tema. La directora de la película dice, Bárbara, vos has conseguido cosas más locas que esto. O sea, ¿qué tal? Todo está perdido. ¿Qué tal si le escribes una carta a Chris Martin y le dices para qué la quieres a la canción y que nos diga que sí? Y me acuerdo que le dije, pero ¿cómo le voy a escribir así de ronco pecho a Chris Martin? Me dice, yo te consigo su mail particular, me lo dieron los de Warner, escríbele. Y en una de las escenas que me tocó ir a ver de cuando grababan la película, Bárbara Mori, que interpreta a Bárbara Anderson, estaba haciendo una escena, están en unas salas, ya está llorando mucho. Y yo dije, ¿cómo lloran en las novelas o en las películas? Yo me imaginé que te ponían gotitas de aceite. Sí. Lloran de verdad, lloran mucho. Entonces la veía ella que se ponía unos auriculares, se ponía en posición como de yoga, sí. Lloraba como un río,
empezaba a rodar, corten, cada imagen, cada byte de la película se graba hasta 25 veces y la vi deshidratarse 25 veces. Y cuando termina todo, me acerqué y le dije, mira, yo soy Bárbara, soy tú, eres yo. ¿Qué haces para llorar? O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿quién te grita en el audífono para que llores de esa manera? Me dice, yo tengo una canción que me hace llorar un montón, que se llama Fiction. Le dije, no te puedo creer. Entonces, en la carta que le escribo a Chris Martin, le cuento porque era ficción importante, le cuento de Luca, de dónde habíamos ido, del libro, de la película. Y le dije, te voy a contar un detalle simpaticón. Fui a la grabación y la actriz que se llama Bárbara Mori llora con tu canción y me pareció una conexión cósmica con esta película. El tipo a las 48 horas me respondió que sí. No. Entonces vuelvo a Netflix y le dije, ¿qué creen? Ustedes no lo consiguieron, pero yo sin un peso, sin los $150,000 lo conseguí. Él pidió ver el espacio en donde se va a usar su canción. Entonces, en locura, tuvieron que salir a filmar la última parte de la película, que si se fijan, este es un detalle así como de curiosidad de behind the scenes, sí. El auto mientras circula, a la derecha hay un montón de flores rojas, que son las flores de Navidad, porque se rodó la noche de Navidad prácticamente. Se cortó a las 2 de la mañana la avenida más importante de México, Reforma, donde 10 millones de coches cortaron Reforma, pusieron un señor con unos algodones de azúcar que se lo trajeron de Xochimilco para que camine por ahí, porque Chris Martin quería ver ese pedazo. Él se súper emocionó con ese pedazo, dijo, quiero ver el resto de la película. Si esto termina así, ¿qué pasa antes? Quedamos muy bien conectados con él. Ahora en noviembre llega a México dentro de su gira, de su famosa gira ahora del desencuentro y el desamor. Y vamos a tener un meet and greet con Luca, porque nos quiere conocer la historia, entonces espero poder mandarles esas fotos en noviembre. Ay, Bárbara, te juro que, ¿sabes qué me está costando leer la computadora? Porque estoy muy emocionada charlando con vos. Te veo. Sí, es como que me traspasa la historia, me traspasa lo que viviste, me traspasa a los lugares que llegaste y lo que estás generando en esas madres y padres con hijos que tienen capacidades especiales, desafíos especiales, y vos lograste mostrarle que a veces cada obstáculo es un motor, ¿no? Siempre. Y que a veces eso de la filosofía de que lo imposible tarda un poco más. Es lo único, o sea, y los milagros son muchas veces una cuestión de tiempo y de paciencia, y se pueden llegar a estas cosas. Acá está la prueba, sentada contigo, de que las cosas a veces pueden pasar. Yo también estoy sumamente conmovida. Hubo algo que ocurrió con esta película que me parece que tenía mucho más que ver con elegir a Julián Tello como actor de Luca, que era lo de la visibilidad. Hubo un reto en TikTok muy famoso en México, donde había mamás de hijos con discapacidad que se mostraban con su hijo, ponían Fixio de fondo y decían, este es mi Luca. Entonces había bebés, niños, adultos, donde las mamás decían, esta es mi oportunidad de que vean a mi Luca. Yo también tengo un Luca, que a veces habla, a veces no habla, pero si Bárbara pudo salir a la pantalla y mostrar a su hijo, yo también quiero que vean el mío. Entonces esa visibilidad valió toda la pena. Wow. Y pasa también, Bárbara, que creen que vos a lo mejor vas a poder solucionarle la vida al mundo entero, ¿no? Y esa es una parte también que hay que mostrar, porque también trajo muchas cosas buenas, pero a lo mejor también te abrumó la cantidad de gente que esperaba de vos quizás una respuesta que era imposible llevar adelante como ser humano. Sí, toda la gente dice, quiero hacer lo mismo, quiero irme mañana a la India. O sea, te paso la resonancia magnética y mi hijo, diagnostícalo y mándame a la India. Claro. Y es brutalmente abrumador. Una cosa es que te encuentres en la sala de espera de un neurólogo y alguien te pide un teléfono y se lo pasas. Exacto. A que te lleguen, no te miento, Cheche, 150,000 correos, bloquearon todas mis redes sociales, mis correos, el teléfono de mi casa, que no sé cómo lo consiguieron al fijo. Fue una locura con mi cuenta, con la de Andrés, mi marido. La desesperación de la gente, que luego se convertía en agresividad. O sea, ¿por qué no me estás contestando si hace 5 minutos que te escribí? Y mi hijo también tiene parálisis cerebral. Hubo un caso muy insólito de una mamá de Los Ángeles que me escribe y me dice, mi hijo está peor que el suyo, entonces le voy a contar la historia para que usted escriba un libro y me haga una película. Y yo, primero que no tengo ese poder maravilloso de escribir y hacer películas, y segundo, esta es mi historia, esta es mi cruzada personal. A partir de este momento, yo no me puedo convertir en embajadora ni de la tecnología, ni de la India, ni de nada, porque sigo teniendo un hijo con discapacidad, sigo teniendo un Luca de 13 años que me requiere al 1000%, y de repente tengo a 90 millones de Luca
que me requieren la misma atención. Entonces, humanamente es imposible hasta para los algoritmos de Netflix. ¿Cómo siguió la historia después, Bárbara? ¿Cómo sigue el vínculo con el médico indio que te abrió la posibilidad de una tecnología hasta ese momento desconocida para vos y para tantos? ¿Cómo es el día a día hoy tuyo de Luca? Es un día a día bien diferente porque, como un poco aparece en la película, conseguimos un grupo de inversores que nos ayudó a comprar tecnología en India. Mover tecnología de un país a otro es casi tan complicado como ir a la India con un hijo con discapacidad. Los países son sumamente restrictivos a las nuevas tecnologías, entonces compramos dos Cytotrons, instalamos una clínica, entonces de repente me convertí en dueña de una clínica y tengo neurólogos y oncólogos dentro de mi nómina, a los que pago enfermeras. Tenemos una clínica donde damos tratamientos para destrucción de tumores malignos y regeneración de cartílagos y huesos. Todavía no tenemos autorización para tratamientos neurológicos. En los protocolos sigue siendo un tratamiento experimental y siempre lo digo, siguen dando vuelta los protocolos médicos, pero ese día a día cambió. O sea, día a día me encuentro con personas que llegan con un hilo de esperanza a alguien que tiene un tumor o se está por morir y necesita una solución. Manejamos mucho los sentimientos y las sensibilidades, que no digo que en el periodismo no existan, pero son bien diferentes. También me he convertido en un referente de la discapacidad, entonces me ha tocado modificar leyes, me ha tocado convertirme en peleadora compulsiva en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. La discusión que ha habido en Argentina con la discapacidad es muy parecida a la que tenemos en México, y es: usted que la vio tanta gente, a usted sí la van a escuchar. A usted que le conocen en Netflix, el presidente sí la va a recibir. Entonces también es como que por Mucha medio presión, como ¿no? Tai Chi te mueven la energía y te ubican en un lugar nuevo al que no estaba acostumbrada y al que me tendré que ir acostumbrando, porque creo que ya estamos en otra orilla de esta historia. Siempre me llamó la atención verte ahora o cuando te veía en la peli representada por la otra Bárbara. La Bárbara linda. Las dos son hermosas, Bárbara. Las dos son hermosas y evidentemente tanto por fuera como por dentro. Esa energía tuya, ese motor, o sea, yo no podía creer, y eso es simplemente un fragmento de algo representado de lo que vos vivías día a día, en la que eras una periodista, en la que tenías que cumplir un horario, en la que quizás el lugar de trabajo no entendía lo que vos estabas atravesando y pasabas noches sin dormir y seguías para seguir manteniendo tu pasión, tu profesión. Ahora con esto, ¿no? Con esta labor que tenés que llevar adelante como mentora, como representante de todas estas situaciones. ¿Qué te mueve? ¿De dónde sacas la energía? Es como algo hasta sobrehumano, te diría, lo que te caracteriza. Hay una parte que no se muestra en la película, porque yo les decía que para mí era muy importante. Cuando en realidad yo renuncié al trabajo donde no entendían esta situación para poder irme a la India, Sí. pero a las 48 horas conseguí este trabajo, que era igual de demandante y tenía un grupo periodístico donde había periódico, radio, tele, y acababa de entrar ese trabajo y me iba a ir a la India. Entonces, entre México e India hay 12 horas y media, no me pregunten por qué y media, pero son 12 horas y media de diferencia horaria. Entonces yo a las 3 de la mañana me levantaba en la India y estaba en la reunión de mesa de periódico y de mesa de televisión. A las 5 de la mañana tenía la mesa de internet, que era todo la mesa de noticias digital. Me acostaba y a las 6:30 me tenía que levantar a hacerle el licuado a Luca, cambiarlo y vestirlo, porque teníamos que cruzar la ciudad. Bangalore es una ciudad muy grande, muy caótica, porque es muy caótica India, y tenés el elefante, pero la vaca, pero el auto, pero la moto, Todo, pero los chicos, pero el vómito, sí. pero el otro bebé más chiquito que era Bruno. Y llegaba a la clínica, lo metíamos a Luca en la máquina, e inmediatamente me metía a mis reuniones virtuales por Skype en México para poder seguir con el trabajo, porque tenía que pagar ese viaje de alguna manera. Entonces fue mucho más desgastante, porque era estar en dos hemisferios al mismo tiempo, trabajando, emotivamente estando con Luca. En un momento lo tuvimos que internar porque le dio una descompensación, y me acuerdo que nos preguntaban si queríamos estar en una sala común, que una sala común era como una cuadra del ejército con mucha gente, o si queríamos un cuarto individual. Le dije: Andrés, pedí un cuarto individual porque yo tengo que seguir trabajando. Entonces estamos en un cuarto individual con unas enfermeras muy exóticas y yo en la computadora, así como tú, así de, bueno, ¿qué está pasando en México? Hay una manifestación y entonces se va a cortar la calle. Fue sumamente agotador, pero era lo que me tocaba en ese momento y valió toda la pena. Y a veces esa misma pregunta, ¿de dónde sacabas tantas energías?
porque nadie más lo podía hacer. Porque si yo tiraba la toalla en la India, ¿quién lo levantaba? Luca. Y si yo tiraba la toalla en la India, ¿quién mandaba las notas a México? Y si yo tiraba la toalla en la India, esa toalla le quedaba solamente a Andrés. Fuimos nosotros solos. Entonces, era lo que me tocaba y era lo que me salió. Y así salió. Qué difícil. Bárbara, además hoy es como que nada, tiene que ver, ¿no? con esto, obviamente. Vas a estar participando del Emprende Day. Ay, un estoy speaker muy gracias fuerte. a ellos Ay, qué vine. lindo. Sí, yo te juro que cuando vi que eras una de las invitadas especiales, dije, qué gran alegría que hayan notado que tenías que estar acá. Y generar eso en toda esta gente, ¿no? No, y aparte les dije que tiene que ver mi historia con los emprendedores. Me dice mucho, porque el emprendedurismo es resiliencia. Y a veces necesitamos que alguien nos la cuente desde otro lugar para entender que no hay que bajarse y los grandes esfuerzos requieren un goteo diario de esfuerzo. Entonces, de eso vamos a hablar hoy en el Centro de Convenciones y agradezco muchísimo a Natalia de Emprende Day que pensó en esto y que no saben lo que hizo para que yo hoy estuviera sentada aquí, para que pudiera venir. Después de que ella me invitó, Cadena 3 dijo, hacemos la presentación del libro. Ajá. Es como que se han ido surgiendo un montón de actividades gracias a este evento de ahora a las 2:30, 3 de la tarde en la FICO. Yo le digo FICO todavía, pues soy antigua. Sí, es en el Centro de Convenciones, ahí pero es la ustedes zona saben de dónde feriar queda. ex FICO, así que Exacto, Bárbara, está exacto, perfecto. ahí debe estar. O sea, invitar a toda la gente que forme parte de esto, ¿no? Porque va a ser muy, muy inspiracional, muy inspirador lo que Vamos que a contar el behind the scenes de una frase que suena muy inglesa, pero storytelling, que es sí. la manera en que contamos las historias influye en la manera en que nos escuchan. El hecho de yo estoy contando esta historia, la escribí, enamoré a una N roja muy famosa que decidió hacer una película, pero todo tiene que ver en que más famosa, sí. todo tiene que ver en la manera en que uno cuenta las cosas. Y sirve para todo, ¿eh? La manera en que uno cuenta las cosas sirve hasta para conseguir novio. ¡Apa! Y sí, tal cual. O sea que vamos a conocer todas esas claves y esos secretos que tenés como periodista, como profesional, como mamá y como dueña de una historia que nos marcó y nos atraviesa a todos. No, Gracias, Bárbara. Estoy sumamente agradecida. Cheche, eres un sol de mediodía, te adoro. Eres una persona sumamente generosa, muy querida y muy cercana a pesar de que estamos a 8.000 kilómetros, de verdad. Estamos a tiempo, gente. Hasta las 12 nos quedamos aquí en Radio Las Rosas.